Buenas noches. Qué bueno que no le temieron al frío y están aquí. Hermanos, queremos, mi esposa y yo, antes que nada, darles muchas gracias por la oportunidad de poder visitarles. Queremos dar gracias a algunos como nuestros hermanos Trejo, que abrieron su casa. Yo sé que igual otros pudieron haberlo hecho, o quizá lo van a hacer en otra oportunidad, pero nuestros hermanos Trejo por la hospitalidad del pastor, por habernos recibido, y cada uno de ustedes por el amor, algunos que nos han inclusive obsequiado con un regalito, alguna cosa. Nos sentimos profundamente bendecidos. También ha sido un gozo grande poder estar con ustedes otra vez y compartirles la palabra del Señor. Los días se van muy rápido. Uno a veces en lugares así quisiera quedarse más tiempo, pero los compromisos se nos echan encima. Pedimos sus oraciones. Vamos viajando mañana para Ocala. Hermano Antonio Rivera, inclusive me reclamó un poquito porque teníamos un medio acuerdo, a ver si está viendo ahí, ¿verdad? Teníamos un medio acuerdo de que a lo mejor regresaba miércoles, hoy y mañana jueves para estar con él, y el domingo. Pero le boché los días nos quedamos aquí el miércoles, llamó el lunes, ¿dónde anda? Pero vamos a estar con ellos mañana, y bueno, desde mañana y este fin de semana. Luego vamos para Miami y vamos para Houston. Les pedimos de sus oraciones que Dios nos ayude a ser de bendición allá donde vamos, con la palabra, que podamos tener esa bendición tan grande que el Señor da de tener fruto. Siempre que viajamos, no solamente queremos dar informes y presentar nuestro ministerio en las iglesias, estamos buscando más apoyos para el trabajo de la nueva obra ya. Estoy dejando, no sé si lo trajimos hoy, pero voy a dejar con el hermano, con el pastor, algunas otras tarjetas de oración. Si usted no llevó una, quiere llevar una. Y nosotros creemos mucho en la oración. Y una de las principales cosas que necesitamos en España, a pesar de que necesitamos mucho apoyo económico, necesitamos oración. La única cosa, hermanos, que mueve los corazones, los convence del pecado, trabaja en el corazón de las personas, la palabra de Dios, es a través de la oración. Y nosotros creemos mucho en la necesidad de que creyentes estén orando. Dicen que el ministerio que tenía Charles Spurgeon, gran predicador inglés, yo visité, bueno, nosotros, la familia, visitamos el Metropolitan Tabernacle ahí en Londres. En alguna oportunidad hemos estado en Londres, predicado en algunas iglesias allí. Pero dicen que en gran medida era un gran predicador, era un gran estudiante de la Biblia, un gran expositor. Se le llama el príncipe de los predicadores entre las iglesias bautistas, porque él era bautista principalmente, de ese corte de actividad. Pero dicen que no era tanto su capacidad, aunque él predicó muchas veces en frente de la realeza inglesa, que visitaba el templo. Pero dicen que debajo del púlpito, como está aquí, debajo del púlpito, allí había el templo muy grande, está así en una parte como una hondanada, una parte así. Sí, pero dice que el auditorio se entraba así casi desde la calle, y luego había una parte baja, y justo debajo del púlpito había un salón
buen tamaño. Y espontáneamente, varones, miembros de la iglesia, se juntaban ahí abajo, justo en el momento que él empezaba a predicar. Y estaban rogando: Señor, da sabiduría a nuestro hermano Spurgeon. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que lleva la palabra a los corazones. Señor, oramos por las gentes que están aquí, que no te conocen. Y él dice en algunos de sus escritos, dice que la oración de aquellos hermanos cuyos nombres quizá la humanidad nunca conozca ahora, pero que el Señor conoce, hacían posible aquella tremenda predicación, los efectos que tenía sobre la gente. Dice, nunca creí yo que fuera yo. Y cuando él salía, había hermanos que le decían: vamos a estar orando por usted. Y a veces hasta intentaban tener los horarios de dónde él iba a estar para esa hora estar predicando. Cuando Pablo escribe sus cartas, si ustedes las analizan bien, en cada una de ellas dice: y orad por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, que con denuedo, la palabra significa ánimo nuevo, hable como debo hablar. Y muchos creen también que el gran éxito de Pablo, a pesar de ser un tremendo estudiante, bueno, pues imagínate, el Señor le reveló todo lo que estamos analizando en el Nuevo Testamento, pero se debía también a que había muchos hermanos cuyos nombres solo el Señor conoce, que estaban orando por Pablo continuamente. Así que les pedimos que nos recuerden: nosotros no somos Spurgeon, no somos Pablo, pero somos mensajeros de la palabra. Y gracias, hermanos, muchas gracias por recibirnos. Quiero decirles que de vez en cuando nos conectamos nosotros, dependiendo del tiempo, especialmente cuando estamos allá en España, por la diferencia horaria. Y desde ahí luego mandamos algún mensajito, alguna cosa, que aquí estamos presentes y oramos por ustedes. Que Dios les ayude en una labor que siempre resulta titánica, de compartir el Evangelio con aquellos que aún no le conocen. Abrimos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 3, versículos 1 al 10. Vamos a iniciar la lectura aquí. Y vamos a estudiar sobre un tema titulado: ¿por qué la palabra de Dios escasea? ¿Por qué la palabra de Dios escasea? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, noten ahí esa palabra, escaseaba. Quiere decir, era escasa, era muy poca, casi no había. Escaso es lo que significa poco. En aquellos días, y no había visión con frecuencia. Son dos cosas que generalmente una tira de la otra. Cuando no hay visión con frecuencia, escasea la palabra. Cuando escasea la palabra, no hay visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, estaba quedando ciego el sumo sacerdote, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Quiero que noten la siguiente expresión: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué? Este sumo sacerdote cometía uno de los más graves errores de apagar la lámpara. ¿Saben qué era eso?
era un candelabro que tenía 7 brazos. Y escúcheme bien, según Éxodo capítulo 27 y versículo 21, debería arder continuamente de noche y de día. Pero este fulano, Elí, lo apagaba en la noche. Tal vez si lo hubiera apagado de día, pues uno dice, bueno, pues de día pues está bien. Pero ¿cuándo necesita uno más la luz? ¿De día o de noche? De noche. Y este fulano apagaba el candelabro de noche. ¡Wow! Bueno, seguimos leyendo. Dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elías le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Recuerdan que Samuel fue pedido a Jehová por su madre, que era estéril, Ana. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Qué cosa? Un niño viviendo en el templo y no conoce a Jehová. Bueno, no solamente Samuel no conocía a Jehová, vamos a ver que otros que deberían, hacía mucho tiempo, que deberían conocerle, tampoco le conocían. En un rato vamos a hablar, a ver eso. Y levantándose Samuel vino Elí y dijo, he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y versículo 7, y Jehová no había conocido, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó, ¿cuál vez? La tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Fíjense el adverbio de tiempo que hay allí. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Tuvo que pasar 3 veces antes que Elí se diera cuenta que Dios estaba hablando. Óigame, eso es grave, ¿eh? Eso es grave. Y dijo Elí a Samuel, aquí sí estuvo bien el consejo, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿Cuántas veces llaman? 4. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Yo quiero que vean estas expresiones que hay en el texto. Primera de ellas está ahí en el versículo 1. La palabra de Dios, la palabra de Jehová, escaseaba en aquellos días. Quiero que vean al final del texto que hay otra que les llamé la atención también. No había visión con frecuencia. Y luego, en el versículo 3, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¡Qué barbaridad! Estas 3 expresiones nos hablan a nosotros de una condición muy terrible en el tiempo de Elí. Y Elí era el sumo sacerdote, era el que daba la palabra al pueblo, era el que ministraba la adoración a Dios. Estamos viviendo hoy día, sin lugar a dudas ningunas, un tiempo de lo que se llama la iglesia de la Odisea, que se describe allá en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. No pierdan la porción de primero de Samuel y vayan al libro de Apocalipsis. Es fácil de encontrar porque es el último libro de la Biblia, ya no puedes ir más allá. Entonces, libro de Apocalipsis, al final, a tu derecha, ¿verdad? Después de
5 libros. Este es el 66, capítulo 3, capítulo 3, versículo 14. El capítulo 2 y capítulo 3 tenemos una serie de cartas a las 7 iglesias. Y aquí en capítulo 3, el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Laodicea era una ciudad allí en Asia Menor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Cuidado con la tibieza espiritual en la que muchos creyentes viven. Algunos son como la canción de Rafael, ¿verdad? No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. No se identifican con nada, no se comprometen con nada. No son ni fríos ni calientes. ¿Sabes qué reacción le provoca al Señor los que son tibios? Fíjate lo que sigue diciendo: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, oye, lo que sigue es muy fuerte. ¿Qué dice? Léamelo. Te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Cuando le damos asco a Dios, problema gordo, gordo, gordo. Porque tú dices, y esta es la razón por qué la tibieza: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres... No lo digo yo, lo dice el Señor. Y si duele, pues duele. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Un hermano estaba tan emocionado leyendo, dice, en México había un colirio, se llamaba yemo. Dice: unge tus ojos con colirio y yemo, pues con el que sea, pero unge tus ojos con colirio para que veas. Como Elí, algunos empiezan a perder la capacidad de visión y ya no pueden ver en la palabra de Dios y en sus vidas nada de la voluntad del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero lo peor viene ahora. Fíjense que está hablando a la iglesia y dice: he aquí yo estoy a la puerta. ¿De qué? De la iglesia de Laodicea. ¿Cómo? ¿Esta iglesia está haciendo un culto y no tiene a Cristo adentro? ¡Oh, la! Ese es el problema de algunas iglesias hoy día. Iglesias cristianas sin Cristo, adorando a Cristo sin Cristo presente. Y el Señor: ¡hola! ¡Déjenme entrar! ¡Que aquí estoy! Y están tan ocupados con sus alabanzas y sus actividades y sus cosas que no pueden oír que el Señor está tocando la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ese texto a veces se utiliza para hablar de la salvación, que una persona Dios está tocando su corazón, y está bien, se podía utilizar, pero cuando lo vemos en su visión primaria, el Señor está fuera de la iglesia. Y si me abren la puerta, vamos a tener una cena bien bonita. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta era una iglesia que tenía el nombre de que vivía, pero estaba muerta. De que era rica, pero era pobre. De que era una gran persona, pero era miserable y desventurada. Son términos muy fuertes, hermanos. No estamos analizando este pasaje de Apocalipsis, sino estamos analizando el 1 Samuel 3, pero está relacionado con eso.
La palabra de Dios era lo principal que les faltaba, porque lo único que da vida, ¿qué es? La palabra de Dios, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 6. Las palabras que yo salvo, son espíritu y son vida. Y si quitas la palabra, todo se muere. Si quitas la palabra personificada que es Cristo, estás muerto. Y si quitas la palabra viva de las iglesias, estás muerta. Desgraciadamente, se pierde de manera miserable el tiempo en muchos cultos. Oh, sí, ahí tiene el grupo, luces y humo y luces de colores y no sé cuánta cosa más. Canciones que el resto de la congregación no puede cantar porque casi está hecha para profesionales. Iglesias muertas. Y con ese deterioro, porque el Señor Jesucristo está afuera, ni siquiera le oye, dice: aquí estoy en la puerta y llamo, ¡alguien me oye! Pero están tan ocupados en sus cosas. Un deterioro terrible de muchas de las iglesias hoy día. Aquí en los Estados Unidos está entrando en una vorágine. ¡Oh, sí! ¡Tienen mucha gente! Pero la gente va porque se divierte, no porque se alimenta de la palabra. ¿Sí me siguen? Sí, me siguen. Tienen una gran carencia doble. Les falta visión, se están quedando ciegos como Elí, y una escasez tremenda de la palabra de Dios. Mira, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo 2 cartas. Y una de las cosas que le hace ver, tan importante, dice: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo. Y luego dice: que prediques la palabra. Escúchame bien, hay una diferencia de predicar cosas acerca de la palabra, y la palabra es la Biblia, y otra muy diferente, predicar la palabra. Yo he escuchado predicadores, muchos, inclusive a través de Facebook, otros me mandan sus grabaciones de YouTube y cosas por el estilo. Y a veces yo ya a mitad de video ya quiero cerrarlo, porque leyeron algún pasaje y luego se olvidó del pasaje y empezaron a hablar de esto, del otro, sus ideas, sus conclusiones. Y ¿a mí qué me importa tu opinión? A mí me importa que me digas de la palabra. A mí qué me importa que tu grupo cree en esto, cree en lo otro. ¿Qué me importa? Porque al fin y al cabo, tú no vas a ser juzgado por lo que dicen los bautistas o mormones o testigos de Jehová o lo que sea. Bueno, ya y menos de eso, ¿verdad? Veníamos hablando ahí un poco de él. Sino que vas a ser juzgado por esta palabra. Por lo que dice la palabra. Muchas iglesias tienen reuniones, conferencias, cultos, tienen grandes, recursos para administración y tanto que no les queda tiempo para la palabra. Yo he estado en lugares donde cantan hora y media, 2 horas, y luego hasta los tienen parados. Yo he oído de algunos dicen, y yo me siento. La gente se queda mirando como diciendo, ¿y tú por qué te sientas? ¿Y por qué tengo que estar parado 2 horas? En una iglesia en la Ciudad de México me habían invitado a predicar, cantaron hora y media sin parar. Ya estaban así más o menos. Y luego me dice el pastor, tiene 15 minutos para predicar. Y yo le dije, no voy a predicar. Dijo, ¿cómo no? Si lo invitamos a usted a predicar. Le digo, si no me das hora y media para predicar, no voy a predicar.
y poniéndose cabezones, yo soy cabezón. Y aquí está la compañera de Tesiga. Nos salimos, porque el pastor dijo, no, son solo 10 minutos. Le dije, estás mal, hermano, estás mal. 10 minutos de canto hubiera estado bien y hora y media de predicación, mucho mejor. Porque lo que importa no es el canto, no es la música, no es toda la parafernalia del culto. Lo que importa siempre es cuánto de esto hay. La palabra. La palabra. No había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba. ¿Saben que esto es el cumplimiento de una profecía? Abran sus Biblias en el libro de Amós. ¿A poco no sabían que había un libro que se llamaba Amós? Es de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, por ahí está. Abran sus Biblias en Amós capítulo 8 y versículo 11. Ahora ya saben que hay un libro que se llama Amós, ¿verdad? Vale, 8:11. Aquí hay una profecía que quiero que ustedes vean. Miren lo que dice el texto. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan y sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y lamentablemente no la hallarán. Esta profecía se está cumpliendo hoy, en nuestros días, entre muchas iglesias. Yo espero que la Iglesia Bautista Bíblica de Benson no le está pasando eso, por eso venimos hoy aquí. Y ya he comprobado que no. Pero es una advertencia para que cada uno de nosotros sepa qué lugar preponderante tiene la palabra del Señor. ¿Y por qué muchas iglesias? A veces inclusive, a pesar de ser mayores en número, grandes, realmente están vacías y muertas. Sí, parece que tienen mucha actividad, las luces se ven allí muy grandes y hay mucho movimiento, pero es todo lo que hay. Tú entras, estás en una reunión y no hay palabra de Dios. Hay muchos shows ahí de gente, yo podría mencionarte nombre tras nombre de gente en Facebook, en YouTube, en cuantas plataformas, y cuando tú agarras todo eso y lo metes en el servidor de Dios para ver cuánto de la palabra, salen 2 granitos así chiquitos y te quedas con hambre de la palabra, lo que dice aquí Amós. Esta profecía se está cumpliendo hoy en muchas iglesias en este país. Recordemos que nuestra fe crece. El otro día hablamos de la fe, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de la fe. Recordemos que la fe crece, se fortalece, se manifiesta. La fe viene por el oír. Dice Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. No es oír las opiniones del que se sube aquí. Pero es oír la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que tienen programas, hacen cosas cada semana, tienen libros de estudio, llega el domingo y los mensajes casi siempre son de gozo, de animación, Dios te va a bendecir. Por eso esos mensajes de la Evangelio de la Prosperidad son muy populares en algunas iglesias, ¿verdad? Muchas iglesias nada más administran programas. Sus mensajes no tienen otra cosa
más que todo te va a ir bien, todo va a salir bien, Dios te ama mucho, todo eso. Pero, ¿qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que la palabra ha sido inspirada y dada a nosotros porque nos reprende, nos redarguye. No nos gusta eso. No nos gusta eso. Queremos nosotros sentirnos bien. La exhortación para alentar a la gente y seguir y terminar sus programas y sus actividades, ese es lo único. Miren en la segunda Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 lo que Pablo le dice a este joven predicador. Es una advertencia. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 dice, es el texto que estaba citando hace un momento, versículo desde el 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué va a pasar? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es deseo vehemente, la concupiscencia es un deseo vehemente, y apartarán de la verdad. Otra vez es una referencia a la palabra de Dios, el oído, y se volverán ¿a qué? ¿Saben ustedes que la mayoría de las sectas, podemos hacer una lista, han aparecido en los últimos tiempos? Va asociado a esto. Y cada día aparecen nuevas. Hay gente que se han ido, que ya ahora dicen que son judíos. A mí, gente cercana. ¿Y ya buscaste tus raíces judías? ¿Cómo? ¿Ya buscaste tus raíces judías? ¿Tú? ¿De dónde sacas? Las iglesias que solo administran programas lo hacen porque no solamente no estudian, no saben estudiar su Biblia, y menos exponer la palabra de Dios domingo a domingo. Y por eso las congregaciones están bien divertidas, bien ocupadas, pero bien hambrientas y vacías. En otros grupos se da mucho énfasis a la intelectualidad. Piensan que hay algún secreto clave para enseñar la palabra de Dios. Inclusive se dan a la tarea junto con su pastor de asistir a seminarios, conferencias, institutos, estudios bíblicos aquí y allá, y buscan materiales y más materiales. Pero hay una cosa que no buscan: no se ponen a estudiar su Biblia, no se ponen a leer la palabra de Dios, no se ponen a preguntarle al Señor: enséñame tu palabra. Y luego van repitiendo allí lo que dijo don fulano, don sultano. Yo estaba enseñando en el Instituto Bíblico donde estudiamos, y siempre decíamos sobre la vida de Cristo. Y recuerdo una vez que estaba enseñando a los jóvenes nuevos, y le dije: A.T. Robertson, que escribió un libro que utilizábamos que se llama Armonía de los Cuatro Evangelios, se equivocó en el asunto del día de la Pascua, cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó. ¿Saben que con ese siempre ha habido mucha discusión? Todos dicen: se murió el viernes y resucitó el domingo, porque entre medios había un día de reposo. Pues no, señor. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches muerto. Ahora, los judíos cuentan su día muy diferente que nosotros. Nosotros desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche son las 24 horas. Pero el judío no. Es desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Así es. Por ejemplo, en ese momento, para nosotros aquí, ¿qué es? Miércoles. Miércoles.
Pero como ya pasó las 6 de la tarde para un judío, ya no es miércoles, es jueves. ¿Sí me sigues? El Señor Jesucristo resucitó el domingo, eso clavado. Y Él mismo dijo que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría el hombre, el Hijo del Hombre, en el centro de la tierra. Ahora, cuenta a partir de las 6 de la tarde sábado, que empezaba el domingo. 6 de la tarde sábado, empezaba el domingo, y aquí el Señor ya resucitó. No sabemos exactamente el segundo minuto, pero ya el domingo ya había resucitado. Cuando las mujeres y todos fueron muy temprano allí para ver, y ya el Señor ya había resucitado. La piedra no fue removida para que el Señor saliera, fue removida para que los discípulos y las mujeres pudieran entrar. Así que cuenta 3 días para atrás. Domingo, sábado, viernes, jueves. ¿Cuándo tuvo que morir el Señor Jesucristo? El miércoles. Miércoles 14 de diciembre. Pero ¿saben una cosa? Esas conclusiones y esos asuntos los recibe uno cuando estudia la palabra de Dios. No cuando sigues a A.T. Robertson. A.T. Robertson fue un buen escritor. Tiene muchas cosas bonitas y muy buenas para estudiar. Es un buen libro, pero está equivocado allí. Y hay otros muchos que están equivocados en eso. Pero cuando la gente está equivocada, los teólogos de los seminarios están equivocados, ¿sabes quién no está equivocado? Dios. El problema es que nos gusta mucho seguir los manuales y los estudios, porque los escribió don fulano. Y no un tal Noé Sarmiento Merales y otro que se llama Tomás Gómez. ¿Esos qué son? ¿Dónde viven esos? ¿Sí me sigues? ¿Sí me sigues? Mucha gente le gustan los libros. Porque este lo escribió. No, es que es un hermano. ¿Y qué importa? A mí no me importa la opinión de los grandes, son algunos que tienen iglesias muy grandes aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte. A mí no me importa. Ahora, si están con la palabra de Dios, mira qué bien. Pero si no están con la palabra de Dios, no me importa lo que digan, porque yo me quedo con lo que dice aquí. Ahora mira, muchas cosas ahí para decir, pero todos estos problemas resultan por esta situación. Volvemos a la 1 de Samuel, porque vamos nosotros, esto es nomás para establecer toda la problemática. Todo hasta aquí es nada más la introducción, todavía no es el mensaje, ¿eh? Todo eso es nada más la introducción. Ahora viene el mensaje. 1 Samuel 3, del 1 al 10 que leímos, ¿verdad? Todos estos problemas y todas estas cosas de por qué están así las congregaciones y el ministerio de la obra del Señor son el resultado de la siguiente cosa. Número 1, la palabra de Dios escasea. Ya se los hice ver hace un rato, ¿verdad? Para los que están apuntando. Versículo 1, 3:1 de 1 de Samuel. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Nota, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¡Wow! Cuando escasea la palabra de Dios, no hay dirección sabia. No hay base sólida para fundamentar la doctrina. Se puede creer cualquier cosa, se puede recibir cualquier mensaje. Cualquier tonto se para y dice iba a decir algo con B y termina con SA, pero mejor nada más digo que cualquier tontería. No hay poder, no hay autoridad para enseñar, no hay dirección para corregir, no hay sabiduría para instruir en justicia, no hay dirección ni guía que nos lleve a buen puerto. Divagamos en círculos como la nación de Israel 40 años en el desierto. Y muchos cristianos están siendo informados, pero no están siendo formados. Y la iglesia, mis hermanos, no es un lugar de entretenimiento. Tú no vienes aquí para entretenerte. Qué bonito el culto. Ahora vamos. No, Señor.
Vienes aquí para ser alimentado, retado, instruido, corregido con la palabra del Señor. Es un campo de entrenamiento para que cuando salimos allá afuera donde está la verdadera guerra, seamos lo que Dios quiere que seamos, luminares en este mundo. ¿Cómo dice Isaías 61, hermano? Jesús. Y resplandece. Eso, hasta allí. Levántate y resplandece. Ya se aprendió el texto que le di el otro día, qué bien. Por lo menos alguien, ¿verdad? Porque igual eres el único que va a resplandecer en el lugar donde estás con el Evangelio de Cristo. Hay muchas personas perdidas y muchos hogares revueltos y con tremendos problemas y necesidades, y no necesitan al psicólogo, no necesitan al consejero matrimonial, necesitan a Cristo. Muchas personas solamente están siendo informadas, pero no están siendo formadas. Y la palabra debería ser en nosotros como un cincel que va quitando todo aquello que no es agradable al Señor, conformándonos cada día más y más al Señor Jesucristo. Segunda cosa, no hay visión con frecuencia. Ahí está en el mismo texto, versículo 1, la última parte. No había visión con frecuencia. Ya leímos en Amós 8:11, ¿verdad? Es el cumplimiento de una profecía. Y qué curioso, porque cuando leemos el siguiente versículo, se nos dice que Elí se estaba quedando ciego. Elí se estaba quedando doblemente ciego. Ciego físicamente y ciego espiritualmente. Ahorita vamos a ver alguna cosilla por qué estaba pasando eso. Y sabes, aquello que realizaba otrora, tiempo atrás, recibiendo la palabra de Dios y dándola al pueblo, él era el sumo sacerdote. Ahora estaba vacío. Era ciego doblemente. Cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué dice la Escritura? Dígamelo. Los dos, ¿qué dice? Caen en el hoyo. Y es lo que está pasando en algunas congregaciones. Ciegos guiando a otros ciegos. Pero, ¿cómo nos divertimos, verdad? El día nos dije, mira qué bonita está la iglesia, ¿cómo nos divertimos? Qué bien la pasamos. Así, ¿y el alimento? Bien, gracias. Cuando no hay visión, no hay dirección. Cuando no hay visión, hay confusión. Cuando no hay visión, se presenta la condición de los jueces, capítulo 21 y versículo 25. No tienen que abrir su Biblia porque es una repetición una y otra y otra y otra y otra y otra vez. El texto dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Wow! Cuando la gente no sabe la Biblia, es muy fácil arrastrarla a otras doctrinas. Unos que se convirtieron en mesiánicos no hace mucho, les digo, me dan ganas de hacer lo que algún personaje en la Biblia hizo, arrastrarlos de los pelos, arrancarse de arrastrarlos por la calle. Pues, ¿qué te está pasando? Pero ¿sabes? Lo que le está pasando es que al ignorar la palabra de Dios, al no tener visión de las Escrituras, viene cualquiera con sus fábulas y sus cosas y los arrastra, pero rapidito. Y mucha gente está saliendo de las iglesias. Y hermano, ¿qué pasó? No, ¿sabe que me estoy reuniendo ahí unos que, pero
¿qué conocimiento tienen? Y yo estoy buscando mis raíces judías. Ah, caray. Pues entonces no han leído el libro de Apocalipsis. Ay de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿No lo has leído? Cuando la gente no sabe la Biblia, no hay dirección sabia, no hay visión, la visión desaparece. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, hay confusión, caos y derrota. Y no te extrañe, porque algunos están en fracaso personal, matrimonial y familiarmente. La palabra de Dios escasea, no hay visión con frecuencia. Pero hay una cosa peor. Versículos 3 y 7. Fíjate el versículo 3 de la porción que estamos analizando. Samuel estaba durmiendo donde estaba el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. A ver. ¿Alguien sirviendo en el templo que no es salvo? Pues no eran los únicos. ¿Quieres regresar por tus pasos en el capítulo 2? Dice el versículo 13. Versículo 12, perdón. Capítulo 2, versículo 12. ¿Estás ahí? Dice, los hijos de Elí eran hombres ¿qué? A ver. ¿Estos son los hijos del sumo sacerdote? Sí. Pero eran hombres ¿qué? La palabra, hermanos, detente tantito allí y mírame, la palabra impío aparece un poco antes en este libro. Es a Ana que está orando a Dios y viene Elí y le dice, ¡hey, mujer ebria, digiere tu vino! Porque Elí pensaba, ya se estaba quedando ciego física y espiritualmente. Ya tenía problemas para discernir si una persona estaba orando sinceramente a Dios o no. Y viene con Ana, una mujer atribulada que está haciendo una petición de fe. Si me das un hijo, yo te lo doy, Señor, otra vez. Y le dice, mujer, digiere tu vino. Y ella dice, Señor, no me tengas por una mujer impía. Es la misma palabra. ¿Y sabes qué significa impío? Inconverso, uno que no conoce a Dios, uno que no es salvo. Y aquí dice en el texto que los hijos de Elí eran ¿qué? Pero los tenía sirviendo en el templo. Yo he ido a iglesias donde he predicado mensajes evangelísticos. Una vez estuve en el área de Monterrey predicando en una iglesia y la primera noche la hija del pastor pasó adelante. Y yo le dije, mi hija, ¿por qué pasaste? Yo le dije a los hermanos, quiero hablar con ella. Y me senté y dije, hija, ¿por qué pasaste? Y dije, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo. Pero tienes 17 años, hija. Y tu padre y yo he predicado toda tu vida antes de que tú nacieras. Y me dice, él nunca me ha testificado. ¿Cómo? A veces el campo evangelístico más grande no está allá afuera, y no está aquí adentro. Y por supuesto dice el texto, como eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y fíjate todo lo que hacían. Y era costumbre de los sacerdotes, y ellos eran parte con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, hasta tenían, y dice, y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perón. Costumbre, no ley ni mandamiento. Ojo, quiero llamar su atención. Dice, y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero, la barbita, y todo lo que sacaba en el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a asilo.
Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne. ¿Para qué asar para el sacerdote? Porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, la tomo por la fuerza. ¡Wow! Un menosprecio superlativo a una de las cosas más importantes de la adoración en aquellos días: la presentación de los sacrificios. ¡Wow! Esto era aterrador. Pero era normal, porque eran hombres impíos. No conocían a Dios, no eran salvos. Por lo tanto, tampoco Samuel era salvo. Pero estaban sirviendo en la iglesia. La condición de muchos asistentes a las iglesias es muy lamentable, porque tienen solamente una religión evangélica y no tienen una relación con Jesucristo, Señor y Salvador de sus vidas. Y por supuesto, no conocen la palabra de Dios. Es un libro que les ha sido impuesto, que llevan domingo a domingo bajo el brazo, pero que realmente no les interesa. Y cuando en sus casas les piden que lo abran, ellos dicen: ¿por qué tengo que leer cada día? Ahora sabemos por qué se comportan así. Tienen un conocimiento teórico, pero no práctico. No tienen intimidad, no conocen la intimidad con Dios por propia experiencia. La palabra de Dios no es su delicia, y menos el dador de ella. En cuarto lugar, a veces hay gentes que se convierten en lo que eran en aquellos días los sumos sacerdotes. Dice el versículo 2: aconteció un día que, estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, aparecen los sumos sacerdotes de las congregaciones y asociaciones. Son aquellos que nos dicen qué debemos creer sin que ellos necesariamente lo crean. Nos dicen por dónde debemos ir, pero son ciegos respecto a sí mismos. Nos dan la interpretación de las Escrituras según lo que creen, no según la interpretación bíblica real. No comparan la Escritura con la Escritura. Es que no pueden ver. O como los hijos de Elí, son hombres impíos. O sea, dan su propia interpretación. Bueno, yo he escuchado cada barbaridad. Mejor ni les digo, porque ¿para qué perder el tiempo en eso? Hay gentes que tienen una forma de religión que ellos se convierten en vigilantes. Es pecado si tú vas a tal lugar, si te vistes de determinada manera. Es pecado. En algunos lugares sería pecado que yo no llevara corbata. Fui a predicar en una iglesia allí en San Juan, ahí en el Valle de Texas. Estaba un calorón brutal. Se había roto el aire acondicionado de la iglesia y hacía más calor adentro que afuera. Y yo me quité el saco, todas esas cosas. Y pues claro, no llevaba corbata. Y viene uno de los que después del pastor son los mandamás, ya saben ustedes cómo se llaman, ¿verdad? Vale. Y entonces me dice: pastor, usted va a predicar, pero no trae corbata. No traigo. Es que dice: no se puede predicar sin corbata. Y le digo: no, es que es la santidad del púlpito. No, le digo: yo predico de enfrente. Dijo: no, también de enfrente tiene que ponerse corbata. Por no menospreciar a la congregación, que algunos habían venido para oír la predicación, y creo que palabra de Dios por la primera vez,
Dije, bueno, pues tráeme una corbata, ay, del color que sea, hombre. Si casa o no casa con los demás colores, no te preocupes. ¿Qué más da? ¿Perdona? ¿Cuándo Pablo usaba corbata? ¿Sí me sigue lo que estoy intentando decirte? Esa ceguera espiritual les lleva a someter a las personas. Vamos a estar con unos hermanos allí en Belton, entre Austin y ¿qué es? Austin y creo que yendo para Dallas, ahí más o menos. Una conversación, ellos estaban metidos en una secta. La gente se le había dicho que por mucho que se esforzaran, algunos de ellos nunca iban a ser salvos, pero inténtalo, a lo mejor eres. ¿Perdona? Los explotaban. Tenían que realizar labores de vender cosas y llevarlo. Ellos ponían el dinero, comprar los productos, vender todo el producto y toda la venta, no la ganancia, sino toda la venta, llevársela a los dirigentes. ¡Wow! Y luego todavía así, pues hermano, no te acerques mucho porque tú parece que todavía tienes una vida muy... ¿Perdona? Miren lo que dice Lucas capítulo 6 y versículo 39. No quiero la porción ahí. No quiero darle muchos textos, pero voy a darles aquí en Lucas capítulo 6 y versículo 39. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en este texto. Lucas 6, 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y luego otra pregunta, ¿no caerán ambos en el hoyo? Parece un texto que no tuvo, dos preguntas, ¿para qué? Parece que... Pues claro que sí, físicamente no hay vuelta de hoja, pero espiritualmente también. Uy. A veces se ponen en unas altas posiciones en el ministerio y quieren que le llamen el reverendo. A mí nunca me gustó eso, porque cuando éramos chamacos usábamos esa palabra, es un reverendo mugrero, es un reverendo, y cuando escuché yo que al pastor le querían llamar, digo, no, yo soy Tomás, dígame Tomás, punto, eso de reverendo, déjenlo a un lado. Porque es el reverendo. Y algunos casi se agachan así, ¿cómo está, pastor? Yo soy como ustedes. Estoy tan necesitado como ustedes. ¿Saben? Este púlpito, a ver si ya me estoy metiendo en berenjena. ¿Han visto los púlpitos? Este púlpito está más o menos bien, pero hay púlpitos que hay que caminar medio kilómetro para poder bajar. Tan grandes así, ¿verdad? ¿Saben la razón por qué se hicieron púlpitos tan grandes en algunas iglesias? ¿Saben por qué se pusieron sillas acá para que los reverendos se sienten? Algunos de ustedes no lo saben. Es para dividir el pueblo de los reverendos. Porque no somos iguales. ¿Cómo? ¿Cómo que no somos iguales? Así, yo te voy a decir cómo debes de vivir, qué debes de creer. No, perdona, no. Tú me vas a predicar la Biblia, que es la que me dice cómo debo vivir y cómo hablar, etcétera, etcétera. Cuando alguien se levanta así, ha perdido su lugar. No acepten en este púlpito una persona así.
Déjame darte por lo menos una cosa más para terminar. Mira el versículo 3, porque esto es terrible. Ya hemos dicho que la palabra de Dios escasea, no hay visión con frecuencia, muchos no conocen al Señor. A veces, no solamente de los que... creo que una sola vez, pero me dicen que hay más ocasiones, una sola vez he encontrado de una persona que era pastor predicador y no era salvo. Es grave, hermanos, es grave, lo que estoy diciendo es grave. Y todo gira alrededor de dos cosas. La principal es, no se predica la palabra. Predicadores que no estudian su Biblia. ¿Saben que algunas de estas enseñanzas uno dice, pues hermano las preparó yo creo que el jueves o viernes? No, señor. Algunas de estas cosas las hemos venido estudiando hace años y no las habíamos predicado porque todavía no lo teníamos completo, porque hay mucho que investigar y ver, y te lleva aquí, te lleva allá, y luego dice el Señor, ¿y esto qué contiene? ¿Y esto qué sirve? ¿Para qué sirve? Para enseñarles. Y cuando empiezas a encajar todas las piezas, dices, ¡wow! El versículo 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ve conmigo a Éxodo 27, 21. No pierdas la porción ahí. Ve conmigo a Éxodo 27, 21. Éxodo 27, 21. Por favor. ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró? ¿Qué dice? Éxodo 27, 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que hagan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, fruto perfecto de los hijos de Israel, generaciones. Mira el versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder. ¿Cuándo? Dígamelo, ¿cuándo? Otra vez, dígamelo, ¿cuándo? Hermanos, este es un símbolo de la palabra de Dios. De la guía, es un símbolo del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se apaga la luz de Cristo? Y si apagas la luz, mira, ya me voy a meter aquí con las intimidades de la familia. Mi esposa no puede dormir con mucha luz. A mí me gusta tener algo de luz, porque algunas veces me he levantado y no hay peor cosa que tropezarse con la pata de una cama y que los dedos del pie derecho y izquierdo te hagan ¡clic! ¡Ah! Y no puedo gritar porque estoy de lucha y no vas a morir, los vecinos van a pensar que te están matando. Pero si viene un poquito de luz, pues ya ves dónde vas. ¿Sí me sigues lo que estoy diciendo? Me ha pasado, ya sé que no era el único. Sí. Pero este fulano, Elí, apagaba la lámpara. Y no es que le faltara aceite, ni que hubiera subido de precio. Simplemente se le ocurrió que yo creo que era mejor idea. Vamos a apagar la lámpara. Mira, hermano, aplicaciones. Cuando tú no
no estás a la luz de la palabra, en algún momento, sin duda, vas a tropezar. Por eso te estás tropezando todo el tiempo y cayendo. El diablo nos pondrá zancadillas y alguna vez nos hará alguna tontería, pero no es lo mismo, porque tienes la luz de la palabra. Y este fulano, fíjate lo que dice el texto, míralo, no estamos haciendo más que leer, hermanos. Dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, y en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, la pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde. ¿Hasta cuándo? ¿Entiendes esa porción? Quiere decir, desde 6 de la tarde hasta 6 de la tarde. El único momento en que las lámparas se apagaban era para limpiarlas, ponerles aceite y volverlas a encender. Eran unos instantes nada más. Y este fulano las apagaba de noche, peor todavía. ¡Wow! Elías apagaba la lámpara de Jehová. La lámpara de Jehová es la palabra de Dios. Salmo 119, 105, ¿lo sabes? Dilo conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Más claro y no se puede. Dilo otra vez conmigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por sí sola, yo no tengo que agregar nada. El problema es que muchos creyentes, a propósito, ¿leíste hoy? ¿Intentaste memorizar algo hoy? Le dijiste al Señor, ¿qué me tienes hoy en la lectura? ¿Qué hay aquí, Señor, para mí? Si no lo hiciste hoy, el problema no es hoy. El problema es que ese es un problema endémico en tu vida. Se abre la palabra de Dios en tu hogar, tu casa, en algún momento del día, ya no digamos del día de la semana, por lo menos. O solo la abres cuando el pastor dice aquí, ábrala, y porque, bueno, todos me están bien, pues, y algunos no encuentran el libro y hacen como que encontraron el libro de, oh, sí, y están en Samuel cuando digo el libro de Apocalipsis. Cuando los líderes permiten o ellos mismos apagan la lámpara de Jehová, la voz de Dios se confunde con la voz del hombre. ¿Qué pasaba allí? ¿Cuántas veces le habló Dios al jovencito Samuel? ¿Cuántas? Hasta la tercera vez. Dice la palabra del Señor, hasta la tercera vez, dice la palabra del Señor, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Cuando los líderes permiten o ellos mismos apagan la lámpara de Jehová, la voz de Dios se confunde con la voz del hombre. Claro, esto crea gran confusión en los creyentes, sobre todo los nuevos cristianos, pero aún en muchos más, a veces algunos que ya lo son de mucho tiempo. La gente en la Biblia a veces, como en este caso, no sabía que Dios les estaba hablando. ¿Tú sabes cuándo Dios te está hablando? ¿Entiendes que Dios
todos los días te está hablando? ¿Quisieras que Dios te hable? No, es oyendo de, Señor, no te oigo. Y Dios dice, mira para abajo, mira el libro que tienes ahí. Señor, no te escucho. Mira el libro. Llevo siglos hablándote. La palabra. ¿Sabes por qué terminó Lot en Sodoma? ¿Y por qué los ángeles, por la misericordia de Dios, tuvieron que sacarle? No fue porque él estuviera en la palabra, sino porque su tío, Abraham, estaba continuamente en la palabra y la comunión con Dios. Tan fue así que cuando pasaron los ángeles ahí cerca, aposta pasaron. Y dijo Dios, ¿le cubriré a Abraham lo que voy a hacer allá? No, porque él va a mandar a sus hijos después de sí, en mi palabra. ¿Cómo? Sí, enseñarlos. Manoa, el padre de Sansón, pensaba que solo era un ángel aquel que le había hablado a su mujer. María Magdalena pensaba que era el hortelano. Tú puedes distinguir cuando alguien te está hablando la palabra. Voy a terminar. Mira, en las iglesias de Macedonia había unos que eran de una iglesia llamada Berea. Cuando Pablo llegó allí y les predicaba, ellos la primera cosa que hicieron fue sacar las escrituras para ver si lo que Pablo, escucha bien, no era cualquier otro personaje, Pablo, oye, el gran siervo del Señor, pero para ver si lo que Pablo decía estaba allí. No te fíes, como decía mi abuela, ni del bendito. Mira si lo que cada predicador que se para aquí está aquí. Y si no está aquí, deséchalo y quédate con esto. Así es. Pero para eso, mis hermanos, necesitáis abrirla todos los días, conocerla, saber qué dice. Hay mucha gente en el día de hoy que nunca han escuchado realmente la voz de Dios. No la reconocerían si solamente Él les hablara. La confunden con la de los hombres. Confunden la autoridad de Dios con el autoritarismo de algunos. Se confunden pensando que Dios es triste y siguen a los sumos sacerdotes ciegos que, como Elí, que han perdido la visión, ya no tienen visión con frecuencia. No ven ni oyen. Y estos fulanos apagan la lámpara de Dios en lo más oscuro del día. ¿Qué vas a hacer? Ahora ya te dejé ahí. ¿Qué vas a hacer? Yo ya me voy a ir mañana. ¿Pero tú qué vas a hacer? Yo te voy a dejar un reto. Y no porque me lo estuvo repitiendo, a lo mejor otro lo está repitiendo, pero haz como el hermano Jesús. Dijo Isaías 61, yo me lo voy a aprender de memoria, cuéntame, que me hable a mí. Cómo me fastidió en la avenida con Isaías 61. No, es broma. Me gustó que está diciendo, hermano, ¿cómo dice el texto? Dice, a ver, levántate,
resplandece. Y ahí veníamos diciendo el texto. Nosotros fuimos los que fastidiamos al resto, ¿verdad? Ya cállense con ese versículo. Todavía el año está muy joven, hermano. Yo te voy a invitar que ahora hagas un compromiso, no conmigo, no con esta iglesia, no con el pastor, sino un compromiso con Dios de meterte aquí. Simplemente leerla. Hermanos, ustedes no saben el efecto tremendo que la palabra de Dios, solo por leerla, hace en la vida de una persona. Déjame darte un ejemplo, un par de ejemplos, y aquí termino. Un padre estaba intentando enseñar a su hijo este asunto de leer la palabra. Y el hijo decía, papá, pero es que leo mucho y luego voy a hacer muchas cosas que no entiendo. De todos modos, hijo, leerla. Sí, dice, pero hay muchas cosas que no entiendo. Estaban a la orilla de un río intentando pescar. Y habían vaciado una cesta donde habían traído alimentos, pero algunos se había derramado. Y le dice, mira, hijo, antes que sigamos hablando, ve allí al río y tráeme agua en la cesta. Muchacho joven dijo, ¿agua en la cesta? Bueno, pues él me dijo. Ahí mete el agua en la cesta en el río, viene corriendo, pues todo se tiró, ¿verdad? La cesta, agua por todos lados. Te dije que me trajeras agua. Voy corriendo y la mete y sale corriendo a ver si llega con algo. Y dice, a ver, papá, dice, es una cesta, se tira el agua. Dice, ¿ya viste cómo está la cesta? Dijo, está limpia. Todo lo que se derramó de la comida ya no está. Dice, pues así va a ser la palabra de Dios. No se te va a quedar mucho, pero vas a estar más limpio. ¿Sí me sigues? ¿Entiendes? Yo conocí al hermano Pedro Salazar y a su hijo Elías Salazar, porque fuimos salvos en la misma iglesia. El hermano Pedro era un hombre muy sencillo. Y por las desgracias de la vida no pudo ir a la escuela, no sabía leer. Leí algunas cosas, pero no sabía leer muy bien. Y uno de sus hijos, Elías Salazar, sí estaba yendo a la escuela y sabía leer. Y le regalaron una Biblia al hermano Pedro. Y ponía a su hijo de 6 años a leerle. Y cuando le gustaba una porción, dice, léemela otra vez. Y le leía otra vez. Dice, ¿me la puedes leer otra vez? Y yo, papá, ya la tercera vez, léemela, por favor. Elías Salazar llegó a ser pastor de la iglesia bautista bíblica de Ciudad Mante y se acordaba como su padre, Pedro Salazar, un vendedor de cacahuates garapiñados, le hacía leer la Biblia todos los días, para que él, que no sabía leer, pudiera saber qué dice la Biblia. Si no, nada más acuérdate de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios le bendiga.